Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar criterio de la segunda derivada. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. De las primeras cositas que vamos a recordar en este tema es sobre la concavidad de una función. Recordemos que una función se dice ser una función cóncava hacia arriba si tiene esta forma, es decir, si la pancita queda hacia arriba, si queda una abertura hacia arriba. Ahora bien, se dice que es cóncava hacia abajo, como lo vemos acá, si más bien queda abierta hacia abajo. Eso es algo que ya hemos trabajado, que hemos visto en videos anteriores, sin embargo es muy importante recordarlo porque el criterio de la segunda derivada me va a permitir ver cuando una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Una vez dicho esto, veamos que si una gráfica está sobre sus rectas tangentes en el intervalo y, entonces la función o la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Recordemos que sobre sus rectas tangentes, recordemos que la recta tangente, la pendiente de esa recta, es la primera derivada. Veámoslo gráficamente. En este caso observemos que esta línea que está acá es nuestra función negra. Observemos que está sobre nuestras rectas tangentes. Recordemos que las rectas tangentes son las rectas aquí color rojo. Tenemos una acá y otra acá. Simplemente marcamos dos. Podemos marcar una infinidad de rectas ahí. Observemos que en todo momento nuestra función está sobre la recta tangente. En particular observemos que la recta tangente en este caso particular es la recta es decreciente, es decir, la pendiente de esta recta es negativa. Recordar que la pendiente de la recta tangente era la primera derivada, es decir, la primera derivada es negativa. Dicho esto, vamos a observar que si f, la primera derivada, es una función decreciente, porque recordemos que la tangente era decreciente, su primera derivada entonces es negativa. La primera derivada de la primera derivada, es decir, la segunda derivada de la función original. Por lo tanto, se puede concluir que si f es una función cóncava hacia arriba, en un intervalo determinado y, entonces la segunda derivada de esa función tiene que ser negativa o menor que cero, que es lo que dice acá, para cualquier intervalo. Ahora bien, caso contrario, si la gráfica más bien de la función está por debajo de nuestras rectas tangentes a la gráfica, se dice que la función es cóncava hacia abajo. Observemos este caso. Vemos que en esta función, esta que tenemos acá en negro, es una función que es cóncava hacia abajo. Observemos que tenemos dos líneas marcadas en rojo, que son nuestras rectas tangentes. Recordar que podemos marcar, en este caso marcamos dos, puede haber una cantidad infinita. Cualquiera que sea la que usted marque, siempre la recta tangente va a quedar por encima de nuestra gráfica. En este caso podemos ver que la función original es cóncava hacia abajo. De igual manera, observemos que las rectas tangentes son crecientes. Es decir, que su pendiente es positiva. Recordemos que esa pendiente era la primera derivada, es decir, la primera derivada de la función es positiva. Dicho esto, como la primera derivada de la función es creciente, entonces la primera derivada tiene que ser positiva. La primera derivada de la primera derivada, es decir, la segunda derivada de la función original. En este caso lo que estamos aplicando es el concepto del criterio de la primera derivada. En resumen, se puede concluir que si f es una función que es cóncava, pero ahora hacia abajo en un intervalo y, entonces la segunda derivada de esta función es positivo o mayor que cero, como lo vemos acá, para cualquier valor que esté dentro de ese intervalo. Ahora, hay otra cosa que nosotros llamamos como puntos de inflexión. El punto de inflexión es en el punto exactamente donde la concavidad cambia, ya sea que era cóncava hacia arriba y pasó a cóncava hacia abajo o viceversa. ¿Cómo determino este valor? Sea una función en un intervalo y un valor cualquiera k que esté dentro de ese intervalo. Y se dice que entonces x igual k es un valor de inflexión de la función si cambia de concavidad en x igual k. Además que el valor k cumple que sea la segunda derivada igual a 0. Recordemos que entonces si cambia de concavidad en el punto k y la segunda derivada es 0, se puede llamar que es un valor de inflexión. Dicho esto, ahora sí vamos a definir o vamos a enunciar el criterio de la segunda derivada. Dice, sea una función f donde su segunda derivada es continua alrededor de un punto k, donde x es igual a k, un punto k cualquiera. Entonces se dice que si la primera derivada, observemos acá, evaluada en ese valor k es 0, recordemos que el número que me hacía 0, la primera derivada es un valor crítico. Es decir, si ese es un valor crítico y a la hora de evaluar ese valor crítico en la segunda derivada es positivo,
quiere decir que la función en ese punto alcanza un mínimo relativo o local. Caso contrario, si ese mismo valor crítico a la hora de evaluar la primera derivada da 0 por ser valor crítico, pero al evaluarlo en la segunda derivada ese valor es negativo o el signo es negativo, la función alcanza un máximo local o relativo en ese punto K. Eso es lo que me indica lo que es el criterio de la segunda derivada. Veamos un ejemplo para poder ejemplificar el criterio de la segunda derivada. Dice, considere la siguiente función, y la función es g de x igual a 2x elevado a la 3 más 3x elevado a la 2 menos 12x menos 7. En este caso, vamos a definir o vamos a suponer que nuestra función g está definida en su dominio máximo. Y me están pidiendo 3 incisos. El primero de ellos me dice, usando el criterio de la segunda derivada, determine los extremos locales. Después me dice cuáles son los valores de inflexión. Finalmente me pide cuáles son los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso vamos a pasar a la pizarra a resolver nuestro ejemplo. Tenemos nuestra función. Recordemos que lo que me dice el inciso A es extremos locales utilizando el criterio de la segunda derivada. Entonces, para encontrar los extremos locales utilizando el criterio de la segunda derivada, lo primero que debemos hacer es encontrar la primera derivada de la función. En este caso vamos a derivar la función original. Tengo el 3, lo multiplico por el 2, 3 por 2 me da 6, x a la 2, recordemos que le bajo un grado, más 3 por 2, esto igual me da 6, por x, menos 12. Recordemos que el 7, al ser una constante, queda 0. Ya tengo nuestra primera derivada. Pero recordemos que el valor que hay que evaluar tanto en la primera como en la segunda derivada es un valor crítico. Es decir, tengo que determinar el valor crítico. Y esto lo hacía cuando la primera derivada era igual a 0. Es decir, bastaría con resolver esta ecuación cuadrática igualada a 0. Observemos que puedo sacar a factor común un 6, quedándome entonces x a la 2 más x menos 2 igual a 0. Por lo tanto, tengo que, este 6 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, 0 dividido entre 6, sabemos que eso es 0, me daría x a la 2 más x menos 2, eso es igual a 0. Ahora, tengo que factorizar para poder ver cuál número me hace 0. Vamos a utilizar el método de inspección, donde x por x me da x a la 2, que es el primer término. Dos números que multiplicados me den menos 2, es 2 por 1, eso me va a dar 2, pero observemos que el signo es negativo. Por lo tanto, alguno de los dos tiene que ir negativo. Le voy a poner el signo negativo al número 1. Ahora, si le pongo el signo negativo y aquí la respuesta me daría negativo, que es exactamente igual al tercero. Ahora, cuando multiplico en cruz, me tiene que dar la respuesta el valor del centro. X por menos 1 me da menos x. X por 2 me da 2x. A la hora hacia abajo hacer la suma, esto me daría x. Observemos que es efectivamente el valor que tenía inicialmente. Entonces, esto factorizado me quedaría de la forma x más 2, observemos que lo tomo en filas o lo tomo horizontal, y x menos 1. Eso es igual a 0. Cuando dos números multiplicados sean iguales a 0 es porque el primero es 0 o bien porque el segundo es 0. Si fuera el primero 0, el 2 está sumando, pasa a ser la operación contraria, es decir, a restar. Y en el caso del 1 que está restando, pasa a sumar. Estos son mis dos valores críticos de nuestra función. Ya tengo estos dos valores críticos. Entonces, vamos a orar acá. Recordemos que decía el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada me decía que yo tengo que tener un valor k tal que en la primera derivada evaluado del k sea igual a 0. Vemos que el menos 2 y el 1 cumplen. Dado que son los valores críticos, sabemos que eso hace 0 la segunda derivada. Y luego tengo que ver el signo del valor k, pero evaluado en la segunda derivada. Perdón, sería evaluado nada más en la segunda derivada. Y vamos a depender si el signo es positivo o es negativo para determinar si es un máximo o es un mínimo. Por lo tanto, debemos de determinar la segunda derivada. En este caso, vamos a derivar entonces la primera derivada. Sería 2 por 6, esto me daría 12, x elevado a la 1, más, en este caso me quedaría solamente el 6,
y el 12, la derivada sería 0. Ya tengo la primera derivada. Entonces, vamos a calcular, perdón, la segunda derivada. Esta sería la primera derivada, que podríamos interpretarlo entonces como la segunda derivada de la función original. Vamos a evaluarlo en cada uno de nuestros datos, menos 2. En este caso, en menos 2, vamos a cambiar todo lo que sea x por menos 2. Y lo vamos a evaluar también en 1. Y eso me daría 12 por 1 más 6. Menos 12 por menos 2, esto me da menos 24. Menos 24 más 6, eso me va a dar menos 18. En este caso, 12 por 1 me da 12, más 6, esto me va a dar 18. Observemos que ya tengo las respuestas. Ya sabemos que el valor k en menos 2 o en 1, cualquiera de los dos que queramos ver, me daba 0 en la primera derivada. Ya los evaluamos en la segunda. Observemos que cuando x es igual a menos 2, el valor me da menos 18. Es decir, la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, cuando x es igual a menos 2, este valor, yo puedo concluir que es un máximo. Eso es un máximo relativo o un máximo local. Ahora, cuando le evalué la primera derivada, me dio 0 en el caso del 1, y al evaluar la segunda derivada, y eso me está dando un número positivo, podría decir entonces que cuando x es igual a 1, encuentro un mínimo. Y así ya apliqué el criterio de la segunda derivada para encontrar los extremos locales o relativos de una función. Entonces ya tengo la respuesta al inciso A. Ahora, me dicen cuáles son los valores de inflexión. Recordemos que los valores de inflexión son los que me hacen 0 la segunda derivada. Aquí teníamos ya determinada cuál es la segunda derivada. Entonces, vamos a borrar acá. La segunda derivada, para determinar los valores críticos, los valores de inflexión, es cuando la segunda derivada sea igual a 0. Entonces, aquí tengo la segunda derivada, aquí, falta un 1. La segunda derivada sería 12x más 6 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que despejar la variable de x. El 6 está sumando, pasa al otro lado a restar. El 12 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Para simplificar esa expresión, entonces, observemos que ambos tienen mitad, tienen sexta en particular, sería 1 entre 2. Este sería entonces el valor de inflexión, menos un medio sería el lugar donde nuestra gráfica cambia de concavidad. Vamos a ver cómo era entonces la concavidad. Trabajando con nuestra tabla de variación de signos, observemos en este caso que la segunda derivada es esta expresión, más 6. Recordemos que en nuestra tablita siempre poníamos el menos infinito, al final poníamos el más infinito, y acá tendríamos que poner nuestro valor de inflexión, en este caso sería menos un medio. Entonces, siendo así, si tomamos un valor más pequeño que menos un medio, podría ser, por ejemplo, el menos 2, porque este valor está dentro de ese intervalo, y un valor más grande que un medio, menos un medio hasta más infinito, podría ser el 0. A la hora de hacer las sustituciones voy a encontrar que aquí es positivo y aquí es negativo. Por lo tanto, el valor general de toda la función de la segunda derivada sería negativo y positivo. Cuando era negativo, recordemos que la función era cóncava hacia abajo, y cuando era positivo, recordemos que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, cóncavo hacia arriba va a ser en el intervalo desde menos un medio hasta más infinito. Y cóncavo hacia abajo va a ser del intervalo desde menos infinito hasta menos un medio. Y así ya encontramos nuestros valores de inflexión, en este caso que era el que daba 0, la segunda derivada, menos un medio, y los intervalos de concavidad, cóncavo hacia arriba es desde menos un medio hasta más infinito, porque el signo de la segunda derivada es positivo, y cuando es cóncavo hacia abajo es desde menos infinito hasta menos un medio, porque era cuando la segunda derivada era negativa. Gráficamente lo podemos ver de esta manera. Esta es la función que tenemos graficada. Recordemos que habíamos dicho que el punto de inflexión donde cambiaba a concavidad era menos un medio, eso es menos 0,5. Observémoslo acá donde lo tenemos.
menos 0,5. Acá la función de aquí para allá, la función observen que es cóncava hacia abajo. ¿Lo ven? Ahora, después de este punto de la función cambia de concavidad, es decir, la pancita cambia y quedaría siendo cóncavo hacia arriba. Ahí es donde podemos identificar gráficamente el punto de inflexión, donde la concavidad hace un cambio. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre criterio de la segunda derivada haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.